Se le denominó conflicto armado interno a la época del terrorismo que se vivió en el Perú entre los años de 1980 y 2000. Esta violencia interna fue ejercida principalmente por los grupos subversivos Sendero Luminoso y el MRTA, quienes se levantaron contra la sociedad peruana y causaron terror y muerte durante más de una década. Su impacto se sintió por todo el país, pero fue mayor en los sectores andinos y amazónicos. Los partidos políticos que gobernaron el país no supieron construir una estrategia eficaz y encargaron a las Fuerzas Armadas la solución del problema. Sin embargo, su actuación no estuvo exenta de grandes violaciones a los derechos humanos. La desigualdad social. Primero, esta se evidenciaba en la distribución desigual de la riqueza. Una de las brechas que atravesaba nuestra sociedad, la más visible, era la separación de ricos y pobres, el factor socioeconómico. La pobreza, el abandono del campo eran problemas nacionales causados por la inexistencia del Estado y su falta de políticas efectivas de desarrollo social. En segundo lugar, la desigualdad en el poder político y simbólico. La participación política durante mucho tiempo estuvo repartida en una parte mínima de la población. La élite era la que poseía el poder económico y político del país. La mayor parte de la población peruana no ejercía la ciudadanía. Recién en 1979 se dio el sufragio universal, que otorgaba derecho de voto a los analfabetos. El Censo Nacional de 1981 indicó que 2 millones de peruanos no tenían DNI. Estas diferencias de acceso a oportunidades y derechos contribuyeron a la acentuación de otros problemas sociales. En el país siguieron afectando las discriminaciones. Ciertas divisiones estamentales se fueron debilitando con las masivas migraciones a las ciudades, la expansión del mercado, la masificación de la educación y la expansión de los medios de comunicación. Aunque los procesos de modernización fueron discontinuos y llevaron a una modernización desigual, con el tiempo contribuyeron a modificar lentamente las bases del orden jerárquico y la dominación tradicional, que por mucho tiempo habían normalizado las discriminaciones clasistas, regionales, étnico-culturales y raciales. El factor institucional, la ausencia del Estado. Por un lado, la falta de políticas de desarrollo social del Estado y su mínima llegada a todos los sectores del país supuso grandes problemas para el desarrollo nacional. Uno de estos problemas fue el abandono de la educación. El centralismo acentuó la brecha entre Lima y el resto del país. Con la masificación de la educación se ahondaron las diferencias, especialmente en las zonas rurales. La educación era una de las pocas formas de lograr un ascenso social y se vio frustrada por la falta de acciones efectivas, ya que mantenía marcos pedagógicos tradicionales y autoritarios que no ayudaron al progreso personal de los peruanos. Asimismo, la falta de una cultura y tradición democrática evidenció un Estado históricamente autoritario. Según la CBR, en las 5 décadas previas al conflicto armado solo hubo 14 años de gobiernos democráticos. Los modos conservadores de pensar y de hacer política consideraban natural un orden vertical excluyente. Estos también se mostraron desinteresados en la ampliación de la ciudadanía, pues esta fue impulsada más bien por movimientos sociales de democratización política durante el siglo XX. La tendencia principal en la época eran los gobiernos dictatoriales, la ausencia de partidos conservadores y liberales con propuestas adecuadas a un sistema democrático desde la década de 1920 llevó a que a partir de la década de 1930 tomen lugar gobiernos militares autoritarios. Justamente antes del inicio del conflicto armado interno, recién en 1979, la Constitución fue políticamente incluyente y democratizadora. Parecía poner fin a las grandes exclusiones políticas, pues esto no negó participación a partidos políticos y otorgó el sufragio universal. En mayo de 1980, después de 17 años, por fin se podía elegir un gobierno civil. Antes del 14 de agosto de 1984, Cirila era una niña feliz que estudiaba, jugaba con sus amigos, pasteaba sus ovejas y tuvo una linda infancia en la comarca, Ayacucho. Pero ese día llegaron los militares a La Pampa, cerraron todo el paso y organizaron una asamblea para reunir gente. Su madre decidió asistir para escuchar lo que decían, junto con su hermanito de 8 meses. Se quedó sola en su casa, viendo cómo el ejército golpeaba a los hombres y arrastraba a las mujeres por el monte, cuando de pronto escuchó explosiones. Las bombas iban directo a las casas donde se sostenía la asamblea. Al día siguiente llegó su papá, a quien Cirila le preguntaba, gritando y llorando, dónde estaba su madre. «Tu mamá está muerta, pero aquí estoy yo», le dijo.
Con tan solo 12 años, fue testigo de cómo asesinaron a su madre, hermano y a otras 67 personas, entre ellos niños, en la masacre de Acomarca. Muchos vecinos lograron reconocer y recuperar el cuerpo de sus familiares, pero Cirila nunca encontró el cuerpo de su madre ni de su hermanito. Nunca le faltó un plato de comida en la mesa o algo material, pero le faltó el amor de una madre que le arrebataron. Testimonio de Pascual Romaina, ex militar dado de baja tras perder la pierna en un atentado del MRTA en la provincia de San Martín. Desde joven se dedicaba a apoyar a sus padres. Le gustaba hacer deporte y era muy amigable. Tenía un grupo de amigos con los que se pusieron de acuerdo para robar las partidas de nacimiento de su colegio e irse al servicio militar. Tras esto, fueron llevados a dar la preparación requerida para poder recién ser trasladados a la zona roja a combatir a Sendero Luminoso. Tras un arduo entrenamiento, el 18 de marzo de 1992 fueron llevados a la zona de Juanjuy y de todo lo que había quedado tras el ataque del MRTA. Él se encontraba en una de las camionetas que los trasladaba, cuando fueron emboscados por 3 terroristas vestidos de militares. Estos pusieron una bomba debajo de la camioneta donde se encontraba Pascual, que explotó inmediatamente y le hizo perder la pierna. Tras perder mucha sangre, se desmayó y al despertarse no recordó quién era, de dónde venía ni quién eran sus padres. Tras pasar un año, recordó quién era y hizo llamar a su madre. Al verla, lloró y sintió un motivo por el cual seguir viviendo. Pascual ahora trabaja en una ortopedia, donde fabrica brazos y piernas ortopédicas para las personas que han sufrido el mismo problema que él y apoya a todos los que han pasado por lo que él ha sufrido. El siguiente testimonio le pertenece a Angélica Mendoza, madre de Arquímedes Ascarza, quien fue secuestrado y desaparecido en el cuartel Los Cabos en Ayacucho. Ella cuenta que este hecho sucedió en la madrugada del 3 de julio de 1983. Cuando el ejército ingresó a su casa mientras ella dormía, agarraron a su hijo y se lo llevaron. Angélica trató de detenerlos y les pedía explicaciones, pero no obtuvo respuesta. Desde ese día, ella continuó buscando a su hijo, caminando por las calles de Ayacucho. En esta búsqueda se encontró con otras mujeres, quienes también habían perdido a sus hijos, o algunas otras a sus esposos. Fue entonces que Angélica tuvo la idea de unirse y organizarse para denunciar estas desapariciones frente a las autoridades. Es así que nace la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. Asimismo, ella narra que mientras buscaban a los desaparecidos, se encontraban con cadáveres, en algunos casos decapitados, que eran arrojados a las canteras. Angélica señala que hasta el día de hoy desconoce el paradero de su hijo y de muchos otros de los desaparecidos. Además, se siente indignada, pues siente que el pueblo peruano ha olvidado esta parte de su historia y que no se solidariza con las víctimas de ese periodo y su pedido de justicia. Podemos concluir que tanto por las desigualdades económicas como sociales y políticas, y el problema de un Estado deficiente y dictatorial, por muchos años la sociedad peruana, las masas sociales, empezaron a tomar actitudes y acciones radicales, en su mayoría guiadas por discursos políticos y porque tenían como creencia que era la única forma de lograr una nación moderna, que por mucho tiempo se había, se había prometido y solo había existido algunos intentos discontinuos que lograron una modernidad desigualdad hasta la época antes de que empezara el conflicto. El conflicto armado interno ha dejado secuelas muy profundas en todos los planos de la vida nacional. La amplitud e intensidad del conflicto acentuaron los graves desequilibrios nacionales y destruyeron el orden democrático. Agudizaron la pobreza y profundidades de desigualdad, agravaron las formas de discriminación y violencia y exclusión y proporcionaron una cultura de temor y desconfianza. Es necesario, sin embargo, resaltar que pese a las duras condiciones, hubo personas de la población que resistieron y se esforzaron por la afirmación de una sociedad constructora de paz y del derecho.